Más de 1 millón de personas lo intentaron, pero solo 56.000 estarán en la línea de salida. Estamos ante la edición más masiva y codiciada en la historia del running. Pero la noticia no está solo en la masa, en la élite masculina, la tensión es máxima. Con la ausencia de Kiptum aún presente en el recuerdo, Sebastián Sabe y Jacob Kiplimo se preparan para un duelo que podría destrozar el récord del circuito. Sabe ya ha avisado. Para ganar este domingo en Londres, habrá que correr por debajo de 2 horas 1 minuto y 25 segundos. Hoy analizamos las noticias de última hora de la Maratón de Londres 2026, desde este choque de titanes africanos hasta la baja de Sifan Hassan. ¿Qué ocurrirá este domingo? Si hablamos de favoritos, todas las miradas están en el keniano Sebastián Sabe. El vigente campeón regresa para defender su corona tras un ascenso meteórico. Desde que asombró al mundo ganando en Valencia a finales de 2024 con 2 horas 2 minutos y 5 segundos no ha dejado de dominar, llevándose también Londres y Berlín en 2025. Sabe no solo quiere ganar, busca el récord del circuito de Kelvin Kiptum, 2 horas 1 minuto y 25 segundos. Sabe que tiene la marca en sus piernas, pero la duda es si podrá sostener ese ritmo sin desfallecer en los kilómetros finales frente al Palacio de Buckingham. Pero si Sabe es el rey actual, Jacob Kiplimo es el aspirante que no le deja dormir. El ugandés llega con una espina clavada tras su segundo puesto el año pasado. Kiplimo es el hombre de los récords en media maratón, ya lo ha demostrado este año en Lisboa. Pero este 2026 ha enfocado toda su preparación en una sola cosa, ser el más rápido en los 42 kilómetros de Londres. Si Sabe flaquea lo más mínimo en el paso por Tower Bridge, Kiplimo estará ahí para asestar el golpe definitivo. Pero cuidado, porque la victoria no será un paseo para nadie. La lista de salida es, sencillamente, una de las más rápidas de la historia. Empezamos con Tamidat Tola. El actual campeón olímpico de París 2024 llega en un estado de gracia absoluto. No solo es oro olímpico, sino que hace apenas 3 meses, en enero de 2026, voló en la maratón de Doha marcando un nuevo récord del circuito con 2 horas 5 minutos y 40 segundos. Tola es un seguro de vida y sabe perfectamente cómo ganar en escenarios de máxima presión. Y si buscamos velocidad pura, tenemos que hablar de Joshua Cheptegei. El rey de los 5.000 y 10.000 metros sigue su transición al asfalto y viene de darnos un aviso muy serio. En febrero ganó la media maratón Burj to Burj en Dubái con un crono de 59 minutos y 26 segundos. Ojo con él, porque si la carrera se decide al sprint cerca del Palacio de Buckingham, Cheptegei es letal. Pero el nombre que tiene a todos los analistas nerviosos es Yomif Kejelcha. Estamos ante uno de los debuts más esperados de la década. Kejelcha tiene una velocidad terminal en pista que asusta, domina la media maratón y su salto a los 42 kilómetros en Londres es la gran incógnita que podría dinamitar la carrera desde el inicio. Completando este grupo de elegidos está Deresa Geleta. Es el 9º hombre más rápido de la historia de la maratón y su marca de 2 horas 2 minutos y 38 segundos en Valencia lo dice todo. Geleta es el estratega, el corredor que siempre está ahí, aguantando el ritmo del grupo de cabeza desde el kilómetro 1 hasta el final. Con este nivel, ¿crees que el récord de Kiptum corre peligro este domingo? Pero, ¿qué pasa con los corredores de casa? La noticia que ha sacudido al Reino Unido estos días es la baja de Emile Cairés debido a una lesión en el gemelo que arrastra desde marzo. Es una pérdida sensible, ya que se esperaba que atacara el récord británico de Mo Farah de 2 horas 5 minutos y 11 segundos. Pero ojo, porque esto abre paso a una batalla épica por ser el mejor local frente al Palacio de Buckingham. Con la baja de Cairés, todos los focos apuntan ahora a un solo nombre, Mohamed Mohamed. Es el hombre del momento para el atletismo británico. Mohamed llega con una marca personal de 2 horas 7 minutos y 5 segundos y una preparación que ha dejado a todos con la boca abierta. Ha estado entrenando en las montañas de Marruecos, compaginando el altísimo volumen de kilómetros con el ayuno del Ramadán. Su capacidad de sacrificio es legendaria y este domingo busca la carrera de su vida para consolidarse en el top 10 mundial frente a su gente. Pero lo más curioso de este año es quién va a estar ayudando a que el ritmo no decaiga. El mismísimo Alex Ye, el actual campeón olímpico de triatlón, estará en el asfalto. Pero ojo, no compite por la victoria, Ye hará una aparición especial como liebre de lujo. Su misión será marcar un ritmo constante y agresivo en los primeros parciales para que corredores como Mohamed tengan la oportunidad de atacar el récord nacional. Tener a un oro olímpico marcándote el paso es un lujo que solo se ve en Londres. Si en los hombres hay batalla, en las mujeres tenemos a una reina que busca blindar su trono. Tigsta Sefa, la defensora del título, llega a Londres 2026 con un objetivo claro, volver a romper el cronómetro.
El año pasado ya batió aquí el récord del mundo en carreras solo de mujeres con un tiempo de 2 horas 15 minutos y 50 segundos, y con su marca personal de 2 horas 11 minutos y 53 segundos, es la gran favorita indiscutible. Pero el guión ha dado un vuelco dramático en las últimas semanas. Las dos rivales que iban a ponerla contra las cuerdas se han caído de la lista. Sifan Hassan, la actual campeona olímpica, ha causado baja por una lesión en el tendón de Aquiles. Y solo unos días después, la keniana Pérez Jepchirchir también anunciaba su retirada por una fractura de estrés. ¿Significa esto que Assefa ganará sola? Ni mucho menos. La keniana Joycelyn Jepkosgei de 2 horas 14 minutos, que ya sabe lo que es ganar en Londres, y la leyenda del cross Hellen Obiri, reina de Nueva York y Boston, están preparadas para aprovechar cualquier debilidad de la etíope. Pero si hablamos de apoyo del público, el ruido va a ser ensordecedor cuando pasen las atletas locales. Con las ausencias de Hassan y Jepchirchir, el podio está más abierto que nunca y estas mujeres vienen a por todas. La gran protagonista es la escocesa Elise McColgan. Tras su debut récord de 2 horas 24 minutos y 25 segundos el año pasado, donde batió la marca de su madre, Liz McColgan, Elise vuelve con muchísima más experiencia. Viene de destrozar el récord europeo de 10K en Valencia con 30 minutos y 8 segundos a principios de este año, lo que demuestra que su velocidad punta es, sencillamente, de otro planeta. Pero no estará sola. Charlotte Perdue lidera la lista por tiempos con un impresionante 2 horas 22 minutos y 17 segundos. Tras algunos problemas con las lesiones el año pasado, Charlotte está de vuelta y su objetivo es claro, ser la primera británica en cruzar la meta y, ¿por qué no?, atacar la barrera de las 2 horas y 20 minutos. Y mucha atención a Jessica Warner-Hood. Tras su gran debut en Nueva York, se estrena en las calles de Londres este domingo. Jessica es una corredora tácticamente impecable y si el grupo de cabeza se vigila demasiado, podría ser la gran sorpresa de esta edición. Pero antes de despedirnos, tenemos que hablar de lo que viene, porque la Maratón de Londres está a punto de cambiar para siempre. Tras el éxito de participación de este año, la organización ya ha puesto las cartas sobre la mesa para Londres 2027. La noticia es que, por primera vez en su historia, se está planteando seriamente expandir el evento a 2 días. Sí, habéis oído bien. El objetivo es duplicar la capacidad hasta los 100.000 corredores, permitiendo que la marea humana tome las calles durante todo el fin de semana. Esto resolvería el drama de las inscripciones, ya que este año más de 1 millón de personas se quedaron sin dorsal. Así que, si no habéis entrado este año, 2027 podría ser vuestra gran oportunidad. Recordad la cita, este domingo, 26 de abril. La gran pregunta ahora es para ti, ¿crees que Sebastián Sabe batirá el récord de Kiptum o tendremos sorpresa con Cheptegei? ¿Y qué os parece la idea de una maratón de 2 días para 2027? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale a like si te ha servido la previa y suscríbete para no perderte el análisis post carrera. Nos vemos en los 42 kilómetros. Hasta el próximo video.